Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al webinar Precongreso Internacional RENASIC, Argentina. Eh, es un gusto saludarlos. Voy a pedirles unos minutos de paciencia porque la verdad que gente que muy madrugadora acá, ya había 128 personas antes de las 6 de la tarde, así que estamos esperando una concurrencia importante, así que vamos a darle unos minutos antes de ya hacer la oficial presentación del webinar y dar comienzo. Así que les pido a todos un poquitito de paciencia y les agradezco muchísimo a todos y todas la puntualidad. En 3, 4 minutos ya empezamos. En principio se escucha bien, solamente con dedo levantado. ¿Se escucha? Bien, perfecto, muchas gracias.
De vuelta, buenas tardes a todos y todas. Disculpen la demora, pero está entrando gente, pasamos de 120 a 270 en estos minutos y siguen ingresando en gran cantidad por segundo. Entonces tenemos que, para no, digamos, evidentemente hay mucha gente que está tratando de entrar y los vamos incorporando. Disculpen la demora de estos minutos, ténganos un poquitito de paciencia, pero es porque justamente hay muchísima gente que está ingresando. Vamos a hacer, así en público, delante de todos, una prueba de sonido. Vamos a ir presentando primero a Carolina Atkinson. A ver si te podés desconectar, Carolina. Bien. ¿Podés hablar? Sí, sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Ahí me vuelvo a silenciar, entonces gracias, Gabriel. Karen, ¿hacemos una prueba? Claro que sí, hola Gabriel, ¿me escuchan? Hola a todos. Perfectamente, ya te podés silenciar y listo, estamos perfectos como para empezar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Ya es buenas noches acá. Es un gusto compartir con ustedes un nuevo webinar precongreso internacional RENASIC Argentina. Hoy tenemos una presencia importantísima en la simulación clínica a nivel mundial. La vamos a presentar como corresponde a través de la doctora Carolina Atkinson, que es la encargada de la comisión académica de la Red Nacional de Simulación Clínica, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba. Como ustedes saben, un breve repaso, la RENASIC es una red que reúne más de 50 universidades argentinas, con todas ellas con carreras de ciencia de la salud, medicina, enfermería, obstetricia, kinesiología y odontología, y 286 escuelas superiores técnicas con formación de enfermería de las 24 jurisdicciones de este país. Es una de las redes más grandes de la Iberoamérica de simulación clínica y estamos preparando el Congreso Internacional el día 7 y 8 de agosto en el Centro Cultural Kirchner, con la presencia de las más renombradas figuras de la simulación clínica de Argentina y del mundo, en 2 días de intercambio, aprendizaje y pasarla disfrutando y aprendiendo entre todos los sectores de la Argentina. En este momento ya tenemos más de 300 personas que han ingresado al webinar, es otro éxito, el cual, aviso, continuaremos con otro ciclo, otra parte más del ciclo, que va a ser el día 20 de julio, con la presencia de Esther de León Castelao, que es la vicepresidenta de la Sociedad Europea de Simulación Clínica y titular del Centro de Simulación de la Universidad de Barcelona, España. Para presentar a nuestra panelista de hoy, vamos a pedirle a la doctora Carolina Atkinson que tome la palabra.
Y no quiero dejar de mencionar que estamos gracias a los servicios técnicos de Gustavo Delfino, del Ministerio de Educación, que nos da todo el soporte técnico, y de Graciela Centeno, la licenciada Graciela Centeno, quien está a cargo de las organizaciones de estos webinars. Entonces, como RENASIC, como coordinador nacional, junto con mi colega, la licenciada Yanina Armentano, de la Secretaría de Políticas Universitarias, les damos la bienvenida a otro capítulo más de este webinar y le pediría a Carolina Atkinson que presente a nuestra panelista de hoy. Muchas gracias. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, no podía desactivar el silencio. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí le damos la bienvenida desde la Comisión Académica, desde Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba. Estamos aquí de aniversario de la provincia, de la ciudad de Córdoba. Bueno, desde aquí yo soy Carolina Atkinson, estoy coordinando la Comisión Académica de RENASIC. En breves palabras, la función, digamos, el objetivo principal que tiene hoy la Comisión Académica es lograr impulsar la simulación clínica como estrategia pedagógica para todas las carreras y lograr una inserción curricular sostenida, pareja y armónica para todas las carreras y todas las disciplinas, tanto en el grado como en el posgrado. Desde aquí vamos a presentar este segundo encuentro previo al Congreso, en esta oportunidad con una disertación de la magíster Karen Vergara sobre evaluación clínica según los estándares de la INACES. Bueno, la magíster Vergara es enfermera, es egresada de la Universidad de Chile, es magíster en docencia universitaria por la Universidad Finisterrae, también es instructora de simulación por la Universidad Finisterrae, Medical Center of Simulation Harvard. Karen Vergara también fue presidenta de la Sociedad Chilena de Simulación durante el periodo 2017 a 2019. Actualmente es Territory Management de la empresa Lerdal para los países de América del Sur como Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina y Paraguay. En esa oportunidad yo he tenido la suerte de poder asistir a alguna de sus presentaciones y capacitaciones. Como capacitadora es excelente, nos ha podido clarificar, bueno, y nos ha permitido avanzar mucho a nosotros en la implementación de nuestro centro de simulación en Córdoba, así que la verdad que es valiosísima los aportes que ella hace desde esa función. Y recientemente ha recibido la certificación internacional como educadora en simulación de la Society for Simulation in Healthcare. Así que bueno, esto es apenas un brevísimo resumen de la trayectoria, de la destacada trayectoria de la magíster Vergara. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar su exposición sobre evaluación y simulación clínica. Bueno, Karen, aquí te cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Perdón, antes de pasar con Karen, una cosita más a los fines organizativos. Queríamos aprovechar desde la comisión académica para invitarlos a participar. A quien desee ya formar parte de manera estable, quien desea hacerlo puede escribir su mail, su nombre, su mail y su universidad en el chat. Nosotros vamos a estar tomando nota con otra persona aquí de Córdoba. Y también a los fines organizativos les avisamos que la presentación que nos va a dejar la magíster Vergara va a estar disponible y junto con otro material académico también. Para eso le vamos a pedir que nos envíen un mail a la comisión académica. Yo ahora lo voy a escribir ahora y lo voy a ir repitiendo durante el chat para que no se pierda. Entonces, en el transcurso de la semana vamos a estar compartiéndole el material a quien desee que nos envíen el mail. Yo les dejo el mail y ahora sí, sin más, ya pasamos a la presentación de la magíster Vergara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. ¿Pueden ver la presentación bien? Sí. Darle las gracias de verdad a todo el equipo directivo. Hemos estado trabajando ya hace algunas semanas para poder llevarles a ustedes esta pequeña presentación que
no dicta más de ser un approach de un tema muy importante que hemos estado viendo en los últimos años y con muchos cuestionamientos, muchas consultas, y más ahora que muchos de ustedes quizás están partiendo, están iniciando este camino del simulacionista en salud. Y mi objetivo principal es que podamos compartir ya estas 18 diapositivas que tengo para ustedes y que en estos minutos que tengamos en esta hora poder a lo mejor volver a tocar temas que a lo mejor ya algunos saben, volver a reconocer ciertos aspectos y volver también a los que recién están escuchando de esto, poder conocer y colocarles mm, las ganas de querer seguir formando en este capítulo que es la evaluación en simulación clínica. Por ende, no, mi objetivo no es lograr que todos de aquí salgamos con un nivel de expertise y desarrollo en este tema, al contrario. Nuestro objetivo, y fue algo que conversamos con Gabriel, es poder a todos dejarles la información, artículos que les puedan servir en cada una de sus instituciones a incorporar la evaluación en simulación clínica o con la metodología de simulación clínica. Ya Carolina me presentó, ahí está quién soy yo, mi background, y para mí, más que esto, es muy importante comentarles y contarles, y por eso vamos a hablar un poco de estándares sin Axel, algunos de mis conflictos de interés. Como muy bien dijo Carolina, yo trabajo en una empresa que es Lerdal Medical, pero además soy docente invitado de varias casas de estudio y también soy miembro del grupo RIC, Spanish Speaker Latinoamérica, y también soy faculty de Penn State para los cursos en América Latina. Entonces, tengo algunas actividades aparte también de mi rol principal, que es donde yo trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que planteé en base a esta presentación? Primero, que ustedes sean capaces de identificar la importancia de utilizar la metodología de simulación para la evaluación de sus resultados de aprendizaje. Y lo otro es, ya que esta semana, el lunes, se publicaron en español los estándares de INAXEL que fueron publicados y republicados nuevamente el año 2021, es poder utilizar el estándar de evaluación para que sea un mapa de ruta, ya para que sea un apoyo para aquellos que están partiendo y quieren incorporar en sus procesos de formación con simulación la evaluación. Por ende, yo creo que cuando todos hemos partido con simulación, muchas veces yo personalmente soy mucho de colocarme mi mano en el mentón y pensar y analizar nuestras, las ciencias del área de la salud. Tendemos a llevar todo al pensamiento y no hemos dado cuenta con los años que la simulación, que hoy en día pasó de ser simulación clínica a simulación en salud, es una estrategia educativa que desde su origen al principio, cuando yo partí el 2009, lo utilizábamos mucho, especialmente como dijo ahí Carolina, yo soy máster en educación, pero mi profesión, yo soy enfermera, especialista en cuidados intensivos pediátricos, por ende esa era mi área, es donde yo hice clases en la universidad por muchos años, en el pregrado, y la utilizábamos mucho para procedimientos cuando partimos, muy procedimental. Y nos dimos cuenta con el tiempo y al poder hacer núcleos académicos de simulación y al empezar a formarnos, que podíamos usar la simulación también para el entrenamiento de habilidades, también para entrenar factor humano como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y también para observar relaciones cuando trabajamos en el posgrado y en la formación continua, que también es mi caso. Por ende, no hemos dado cuenta y cuando han pasado los años y yo vuelvo atrás, ya 15 años después de cuando partí aproximadamente, no hemos dado cuenta que hemos tenido cambios sustanciales. Mírese usted mismo, cómo estudia usted a cómo estamos nosotros impartiendo hoy día la educación para adultos, especialmente la educación en salud. Y estos cambios de paradigma
que hemos tenido y que cada uno de los que trabaja en educación para adultos hemos tenido que adscribir, que es en el caso del cambio del currículo a objetivos, a por competencias, la integración de las ciencias básicas. Tuvimos que integrar las ciencias básicas. Yo me acuerdo, el primer año mío de universidad era como ir un año más de high school o un año más del colegio. Era muy particionado cada una de las asignaturas y yo dije, ¿cuándo realmente voy a estudiar salud? Es como si siguiera estudiando en el colegio. Por ende, todo eso ha hecho que las metodologías activas, especialmente la metodología de la docencia basada en simulación o EDS, que van a ver en algunas partes y en algunos artículos, nos hayamos cuestionado y hayamos tenido que comenzar a utilizar la metodología de simulación para la evaluación, ya que la gran pregunta es ¿cómo evalúo la competencia? Yo me imagino que acá voy a decir un número, las 300 personas, muchos de ustedes tienen a lo mejor formación en educación para adultos. Y cuando hablamos de la competencia, es decir, el saber ser, el saber hacer y el saber saber, nos queda limitado una prueba teórica, nos queda limitado un estudio de caso y nos queda limitada las otras estrategias evaluativas. Por ende, cuando empezamos a integrar la simulación y empezamos a ver que no es solamente para entrenar habilidades y que podemos ver al sujeto o participante de una manera más completa, podríamos decirlo así, empezamos a utilizar la simulación, es decir, la docencia basada en simulación para los procesos evaluativos. Sin duda, uno de los principales factores que intervino esto y que ha permitido que evaluemos con simulación es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma de transformarnos de ser instructores a ser facilitadores del aprendizaje. De tener toda la verdad a poder entregar todo el conocimiento y donde el centro de la formación es el estudiante, no nosotros. Por ende, si ponemos y nos empezamos a dar respuestas, voy a cerrar estas cajitas, de qué es esto que es la evaluación. Evaluación, todos sabemos lo que es evaluación. Pero evaluación con simulación es poder ocupar la metodología para poder medir los resultados y medir esta competencia. Luego, si nos hacemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? Ya teniendo incorporada la simulación, y lo dijo muy bien Carolina, al currículum, nos hace mucho sentido poder incorporar también los procesos evaluativos dentro. Pero este cómo, que lo vamos a responder a lo largo de la presentación, no es solamente a través de una calificación. Y ese es el cambio de paradigma que genera la simulación. No es solamente colocar una nota, no es solamente calificar a alguien. Por ende, ingresa un concepto que es evaluar de manera formativa para ver conductas, para poder ver brechas del aprendizaje y para poder ayudar al estudiante a disminuir ese gap o esa brecha. Por lo cual, la evaluación que nosotros estamos acostumbrados a estar, cuando nosotros nos hablamos de evaluación, inmediatamente decimos calificación, prueba teórica o prueba oral, examen oral, como muchos de nosotros dimos en la universidad, nos damos cuenta que la evaluación utilizando la simulación es mucho más que eso, porque al finalmente la evaluación conduce el aprendizaje y por en tanto es esencial del mismo. Y eso no lo podemos olvidar. La evaluación es un proceso más de este proceso de aprendizaje. Por ende, tenemos que incorporarlo dentro. Luego, siempre yo me pregunto, ¿con qué? ¿Con qué vamos a evaluar? Y ahí ustedes son muy importantes. Más que tener el espacio, más que tener los equipos, paciente simulado para hacer una parte de que es la evaluación o tener task training para ver habilidades, el con qué son ustedes. Y de ahí parte, es que ustedes lo tengan en este camino del simulacionista formación en evaluación. Y eso implica tener formación en educación médica o en educación en ciencias de la salud. Tenemos que saber y tenemos que manejar conceptos de cómo se hace una evaluación auténtica.
Por ende, el con qué, el pilar fundamental, es ustedes. Si nosotros tenemos docentes que se forman y ya el hecho que se hayan liberado un día jueves en la tarde y que muchos vivan en el auto, hay una sala ahí que veo muchos, no sé si son estudiantes o son operadores de centro o son docentes, ahí que ahí saludan, que estén todos reunidos ahí ya es un gran pilar, porque esta respuesta, el con qué, es los docentes para generar esta evaluación auténtica y para poder tener lo que hablamos nosotros, coherencia en la evaluación. Coherencia. ¿Por qué? Porque en mi país, y ahí ustedes después me contarán la realidad específica de sus instituciones, el evaluar a alguien de manera, y algunos de ustedes que me acompañaron a mí en procesos evaluativos por pasantías que hacían donde yo trabajaba, el entregar una calificación a un estudiante y reprobar a un estudiante en mi país es que pierde un año. Un año. Por ende, no es llegar y entregar una calificación, y más en simulación. Y la última pregunta que nos vamos a responder a lo largo, y yo después les voy a preguntar si la respondimos, es ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Y quiero que ahí veo algunos que están tomando nota, que pongan 3 puntos importantes. El primero, que es lo que nos exigen las instituciones, el para qué, es para evaluar el desempeño esperado de los estudiantes durante los diferentes niveles de formación. Todas las instituciones, ya sea en el pregrado, posgrado y la formación continua, tenemos que calificar. Tenemos que ver cómo está este desempeño de los estudiantes. Pero además, no olviden que hay una evaluación formativa que vamos a tocar más adelante. Por ende, es muy importante el proceso de evaluación para poder identificar las áreas de nuestros estudiantes en que están y tienen fortalezas. Recuerden, las fortalezas se celebran. Y para poder también tener oportunidades de mejora de estas debilidades que yo capté en esta evaluación formativa. 2. ¿Para qué evaluamos? Para brindar seguridad al paciente. Aquí estamos en una red nacional de simulación clínica. Por ende, muchos de nosotros somos clínicos en los distintos áreas, las carreras del área de la salud. Y sabemos que tenemos que entregar, ya sea en el pregrado, posgrado o la formación continua, profesionales seguros. Por ende, nosotros tenemos que identificar las competencias de estos profesionales y también o de estos estudiantes, identificar esas oportunidades de mejora, brechas de aprendizaje, para reducir así el riesgo al enfrentarse a un paciente. Y por último, 3, y que es algo que no tenemos que olvidar también, la evaluación, y más hoy en día que ha ido un movimiento asociado a este tema, que no es solamente evaluar una competencia técnica, sino que también evaluar la parte no técnica en relación a el ser profesional. Y eso va ligado muy, muy de la mano con favorecer este ejercicio de la evaluación del juicio clínico, evaluar el razonamiento clínico, por qué el estudiante toma la decisión, cuándo la toma, en qué minuto, para qué la toma. Entonces, todo eso lo vamos a retomar durante la presentación, pero no olviden que por qué estamos desarrollando esto, por qué estamos evaluando. Y para poder responder estas preguntas, tenemos que volver a la base de la educación, que es esta. Este dibujo, y ahí está citado de dónde está, que es un artículo de evaluación en simulación de la UNAM, de la Facultad de Medicina, que se los quise traer porque en verdad es muy, como habíamos conversado con Gabriel, que tenemos distintos niveles de formación, es muy ejemplificativo de lo que estamos hablando. Y los que conocemos de educación sabemos que la pirámide de Miller nos ayuda mucho para poder ordenarnos en relación a cómo ir incorporando las distintas metodologías, pero también nos ayuda para ir incorporando lo que vamos evaluando. Porque muchas veces nuestros objetivos, y aquí me voy a entrar a otra área, quedan en esta base, en el saber. Y el saber, que son las habilidades de conocimiento, miren cómo se evalúan.
pruebas de selección múltiple, multiple choice, preguntas abiertas, etc. Por ende, la primera pirámide, la primera base de esta pirámide, que es el saber, los verbos asociados a esto, al saber de la taxonomía de Bloom, conoce, todo lo que es de la primera base, es para el aula, seminario, ABP, de hecho puede ser metodologías más tradicionales. Luego, si vamos avanzando en el saber cómo, ya que nosotros vamos uniendo el conocimiento con la actitud, el juicio clínico, el razonamiento, y ya las últimas dos, que es cómo nos muestra cómo lo hace, que son las habilidades psicomotoras, todo lo que es skills, y el hacer, que incluye la actitud y la aptitud, voy a cerrar aquí la página, son dos áreas que nosotros trabajamos en simulación y que evaluamos de forma activa, ya sea con simulación o con otros procesos de evaluación activa que están ahí en la imagen. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, que son instrumentos de evaluación, que me van a pedir evaluar habilidades metacognitivas. Recuerden que si no hay metacognición, que por eso nosotros reflexionamos, el proceso de reflexión me lleva a la metacognición y de la metacognición me lleva al aprendizaje, se evalúa de esta manera. Y no es una sola. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los últimos años muchas veces preguntamos y decimos, ¿hacemos ECOE o no hacemos ECOE? ¿Hacemos OSCE o no hacemos OSCE? El OSCE no es la única estrategia de evaluación. Es una dentro de un grupo de estrategias que permiten evaluar en simulación. ¿Ya? Entonces, esto es solamente para poner el paraguas de dónde estamos. Estamos en esta escalera superior que vamos a estar midiendo estas competencias. Por ende, si yo les pregunto, y ojalá, y aquí voy a dejarlo abierto, tener la opción, esto a mí me gusta mucho interactuar con las personas, pero entiendo que somos muchos, así que les ofrezco cuando vaya a Argentina, si quieres hacer algo presencial y hacemos un workshop con mesas de trabajo, feliz, porque ahí uno va aprendiendo porque vamos haciendo. ¿Qué tipos de evaluación tenemos en simulación? Y cuando uno se lo pregunta y vuelve a pensar y dice, ECOE, OSCE, pero no es lo único. Nosotros, y de hecho el ECOE está dentro de un tipo de evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación en simulación, lo primero que tenemos que pensar es en, lo primero, la evaluación formativa. Ya está el cambio de paradigma. Ahí está el cambio del paradigma. Y ojalá que aquí hayan directores de universidades, decanos o personas que toman las decisiones, porque nosotros necesitamos incorporar en los procesos de evaluación este punto. Pero me pueden decir, es costoso. Sí, es costoso. Pero nosotros necesitamos enfrentar a los estudiantes a procesos formativos, a procesos de que ellos sepan cuáles son sus brechas, porque la responsabilidad es de nosotros poder formarlos. Recuerden, ¿para qué hacemos esto? Para la seguridad del paciente. Entonces, el primer pilar es la evaluación formativa. Cuando uno habla de evaluación, al tiro, ¿dónde está la nota, la calificación? Y la evaluación formativa en simulación son muchos procesos que nosotros hacemos. El entregar feedback para el entrenamiento de habilidades, el hacer un buen debriefing, analizando en la parte central las brechas del aprendizaje. Todos esos son instancias formativas. Por ende, yo los invito a declararlos en sus programas de pregrado y de posgrado. Declarar que usted hace evaluación formativa. Porque si hace entrenamiento de habilidades con pauta de cotejo y usted da feedback, ya tiene una instancia formativa. Luego, la que estamos todos acostumbrados, la evaluación sumativa. Y la evaluación sumativa sabemos que se centra, ¿cierto?, en la medición de los resultados o el logro del objetivo. Y eso me quiero detener unos minutos. Cuando uno plantea que va a evaluar con metodología de simulación, lo primero que tiene que hacer al iniciar, nosotros nos organizamos en enero o cuando inicia su programa, tener claridad de lo que quiere evaluar. La evaluación se define como depende de los objetivos de aprendizaje desde un inicio y responde
a los resultados de aprendizaje de la asignatura, del programa, del currículum. Por ende, no es que, no, ahora vamos a evaluar entrevista. Todo porque es importante. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde está incorporada esa habilidad en el currículum, en los años? ¿Dónde se evaluó? ¿Por qué le va a evaluar usted un tercero si ya le evaluaron en primer año? En el ramo en la asignatura de comunicación. Entonces, es muy importante que cuando usted defina las evaluaciones que va a desarrollar en su programa de asignatura, tienen que responder a objetivos de aprendizaje y tienen que responder a un programa que está inserto. No es porque, no es que ahora vamos a hacer evaluación de competencias, vamos a hacer ECOE, pero el estudiante no tuvo ninguna instancia de evaluación formativa, ni procesos intermedios de evaluación sumativa. Por ende, si yo voy a evaluar una evaluación final, que ahí vamos a ver cómo se llama, es preciso que el estudiante tenga evaluaciones previas, formativas y sumativas dentro del proceso, antes de llegar a esto, que es la evaluación de alto impacto o high stake. Así lo pueden buscar ustedes en la literatura. Las evaluaciones de alto impacto o alto nivel o high stake se refieren a estas evaluaciones que tienen implicancias y consecuencias importantes para los resultados de aprendizaje. Son las evaluaciones que son las troncales o estos MIT que hablan algunas instituciones y que permiten ver la progresión completa del estudiante y que yo puedo decir, sí, este estudiante es competente, puede pasar a cuarto año. Esos son los ECOE. Evidentemente tuvimos un corte de la conectividad de Karen. Vamos a esperar 2 minutos porque nosotros estamos bien, seguimos escuchándonos bien. Quiero contarles que actualmente hay 418 personas y con 23 personas más que todavía están en fila de espera. Hoy ya superamos el récord del webinar anterior y vamos por mucho más. Vamos a tratar de solucionar el tema de la conectividad de Karen y ya estamos siguiendo, le pedimos disculpas. Yo les voy pasando información en tiempo real. Se le cortó la luz en la casa a Karen Vergara, por eso está reconectando desde el celular de unos minutos. De paso, me sirve el espacio como para comentarles que Karen va a estar presente en el Congreso Internacional RENACIC dando una charla, una conferencia sobre la utilización de las redes en la formación de recursos humanos en los simulacionistas y a su vez también va a hablarnos de la situación de la simulación clínica en Latinoamérica en una mesa que va a compartir junto al presidente de la FLASIC, al presidente que es Federico Ferrero,
junto a Daniel Pero, presidente de la SACIM, junto a Carolina Suárez Brandao, expresidenta de la Sociedad Brasilera de Simulación Clínica. Y aparte también Karen nos va a acompañar dando un workshop de debriefing clínico junto con Soledad Armijo, como actividad también extraprogramática. Así que realmente vamos a poder aprovecharla los 2 días a Karen, que espero que pueda solucionar el tema con su celular. Un saludo para las participantes de la Escuela Amado Olmos, que hacía recién, ahí están saludando, son todos los chicos de la Escuela Amado Olmos de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Nos parece una muy buena iniciativa de docentes que hacen participar a sus alumnos en este tipo de actividades, porque realmente nos ayudan mucho con esto. Algunos están haciendo algunas preguntas sobre el mail. Carolina, quisieras, dame un segundo que te pasar el mail de a dónde te solicitan el material. Y ¿cómo están a todos los que no han llegado bien al comienzo? Voy a volver a copiar otra vez la dirección de Renacic Académica para que les hagamos llegar ustedes nos escriben el mail solicitando la presentación de Karen junto con otro material sobre evaluación que Karen nos va a compartir y nosotros se los enviamos. Independientemente de eso, si ustedes quieren ir presentándose, también por chat, nosotros vamos tomando datos y les vamos a ir haciendo llegar también información, etcétera. También vamos a aprovechar para hacer un poquito de difusión sobre los workshops de la comisión Hola académica. Carolina, ¿cómo estás? Volví, perdón. Se me cortó la luz en mi Bienvenida. casa, que tienes que haber escuchado, Oscar, se cortó la luz, que es el nombre de mi hijo. Y quedé sin internet, pero me conecté ahí a un dispositivo móvil, así que ya está volviendo, está levantando el generador ahí en mi casa, así que ahí espero poder continuar. Les pido mil disculpas, pero son cosas que suceden aquí, donde yo vivo a veces. Muy bien, gracias Karen por el esfuerzo de continuar aún en pleno corte de luz con la charla. Muchísimas gracias. Para los que no la conocen, Karen es una persona deliciosa, gentil, amable y muy generosa con todos los que hacemos simulación clínica en Argentina. Ha venido montones de veces y realmente es un gusto trabajar con ella. ¿Podés? Sí, no puedo compartir no me tienen que autorizar para compartir. Vamos a tratar de pasarte para que puedas compartir. Ahora. Dame un segundo. Ahora sí. Ustedes me dan feedback si se ve. Y vamos acá. Ahí Perfecto. quedamos, ¿cierto? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Entonces, para retomar, íbamos en que cuando nosotros hablamos de evaluación con simulación, tenemos evaluación formativa, ¿cierto? Que el objetivo es poder ayudar al participante a disminuir estas brechas y que es muy importante realizarla. Evaluación sumativa, en el cual nosotros vamos a evaluar el nivel, la competencia, vamos a evaluar las habilidades, etcétera, y necesitamos hacerlo para poder ver si esa persona, ¿cierto? Cumple los resultados de aprendizaje que nosotros hemos diseñado para ese nivel o ese programa de asignatura si estoy trabajando en el posgrado. Y la evaluación high stake, que ahí quedamos, es una evaluación de alto impacto, una evaluación de alto nivel, en el cual incorporan varias evaluaciones que son evaluaciones que
miden la competencia final para el estudiante y que son evaluaciones validantes. Y muchas de esas evaluaciones validantes tienen que ver con estos procesos y lo que estamos acostumbrados de hablar, que es el ECOE. Ya el ECOE, el OSCE, evaluaciones de competencias, por ejemplo, profesionales cuando no hacemos simulación en el pregrado, sino que hacemos en el posgrado, y hoy en día cada vez más los exámenes de reválida son con simulación. Es decir, que tienen un alto impacto en la persona, en la organización, y que el objetivo principal es hacer una evaluación terminal, ya intermedia transitoria, para poder ver cómo va esa persona más adelante. Y por último, no olvidar que en simulación también, y esto lo dicen varios autores, no solamente tenemos las evaluaciones asociadas, ¿cierto?, al participante o al estudiante, sino que también la evaluación del proceso de esta evaluación, la evaluación nuestra. La evaluación nuestra como docentes, como creadores de instrumentos de evaluación, como usuarios de instrumentos de evaluación, y cómo también nosotros incorporamos la evaluación de manera coherente a los programas de asignatura, ya sea en el pregrado, posgrado o la formación continua. Y que eso responde a un resultado de aprendizaje, y que ese resultado de aprendizaje responde a un perfil de egreso. No solo en el perfil de egreso del pregrado, sino que nosotros también en la educación de posgrado también tenemos un perfil de egreso. Por ende, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos con simulación, no es solo hacia el participante, sino que también tenemos que evaluar nuestros procesos. Por ende, y seguimos haciéndonos preguntas y vamos a incorporar este mapa de ruta que yo les comentaba, que nos va a ayudar a responder algunas de estas preguntas, a algunas, porque no es todo. Y que es este estándar que vamos a utilizar, y que yo, a lo mejor muchos de ustedes ya descargaron el documento completo, pero le voy a enviar a la comisión solo el estándar de evaluación, el extracto del estándar de evaluación, que es lo que vamos a ver ahora. Por ende, la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué elementos incluye una evaluación usando educación basada en simulación, que es EBS? Que eso es lo que nos convoca el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de una EBS, ¿ya? Y cuando empezamos a evaluar estudiantes, como la imagen que ven ustedes ahí, van a incluir algunos elementos. Como primero, es determinar el tipo de evaluación. Recuerden que hablamos que en este claustro académico tenemos que determinar qué vamos a hacer. ¿Cuántas evaluaciones formativas vamos a hacer en el semestre o en el curso? ¿Cuántas evaluaciones, después de esa evaluación formativa, vamos a hacer evaluaciones sumativas, es decir, que tengan una calificación? Vamos a hacer en mi asignatura una evaluación high stake, vamos a hacer un OSCE, estoy preparado para hacer una evaluación high stake. ¿Qué tipo vamos a hacer? A lo mejor en esta primera etapa que ustedes están partiendo, dicen: yo voy a partir un piloto con evaluaciones formativas para ver cómo están los docentes. Recuerden que dijimos que el pilar fundamental era el académico, el docente. Y luego vamos a ir incorporando en este proceso las evaluaciones sumativas con simulación integradoras, es decir, que integren varias habilidades o varios procesos para prepararnos para hacer un OSCE o un ECOE, una evaluación high stake. Luego, tengo que tener en cuenta los tiempos de la evaluación. Y esto es muy importante, y es algo de verdad que nosotros como académicos no hacemos mucho, no estamos muy acostumbrados a medir cuánto es el tiempo por el estudiante que va a estar en la simulación que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué habilidad voy a evaluar? Si yo me demoro en hacer y poner una sonda Foley, porque soy experta en pediatría, 5 minutos, el estudiante se puede demorar 10 o 15 minutos. Entonces, tengo el dinero para, si tengo 150 estudiantes y es un docente por estudiante, tener todo ese tiempo que él se va a demorar, 20 minutos más el brief,
más después el debriefing que va a ser no con el docente, sino que con la unidad que nos va a evaluar, la evaluación, que después vamos a hablar de eso. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuántos docentes tengo? ¿Cuántos recursos tengo para evaluar? ¿Ya? Entonces, esto de hecho son pilares fundamentales, el tiempo de la evaluación. Y el tiempo de evaluación es medirlo, y por eso es que uno habla de que tiene que hacer pilotajes de la evaluación, tiene que hacer un buen diseño de la evaluación, pilotearla anteriormente, ver los tiempos muertos, ver que ese docente que ustedes ven ahí tiene que ir al baño. Ese docente tiene que tomar una taza de té o una taza de café. Que ese docente ahí, si ustedes ven la puerta, y que fue algo que midió teníamos un pasante que era nutricionista, y ella en verdad se sentía como muy ajena a las temáticas que veíamos porque era una escuela de medicina y de enfermería. Entonces, su trabajo dijo que iba a tomar los tiempos de las evaluaciones. Y ella tomaba el tiempo en que el docente se levantaba de su silla y iba a la sala donde estábamos evaluando y podía reponer junto con el operador las cosas y volvía a sentarse para hacer el brief al estudiante. Esos tiempos uno no los toma en cuenta, y esos tiempos son horas docentes, esos tiempos son uso del centro, esos tiempos son horas operador. Y para nuestros estudiantes eso responde a una carga académica. Entonces tenemos que tener cuidado con este punto. Luego, ¿qué instrumento voy a usar? Y ese instrumento tiene que tener dos pilares muy importantes. Tiene que ser válido y confiable. Por ende, todas las pautas, todas las rúbricas y todos los procesos evaluativos, yo tengo que construirlos, si es que no utilizo algunos que estén validados de manera internacional, tengo que construirlos en el claustro académico, donde están los expertos del contenido, y tienen que ser, cada uno de estos indicadores, medibles objetivamente. Tienen que ser mensurables, al igual que cuando planteamos objetivos, y tienen que ser también sumamente claros para que todos entendamos lo mismo. Y por eso es que uno prueba y hace estas evaluaciones previamente formativas. Para eso también sirven las evaluaciones formativas, para ver cómo se comportan los instrumentos con los estudiantes. Recuerden que una cosa está aquí, lo que nosotros pensamos si llevamos el papel como expertos, y otra es llevarlo a personas que están en proceso de aprendizaje, no importa dónde estén. Por eso es que se habla que las evaluaciones con simulación deben ser probadas previamente, deben ser corridas, deben ser simuladas para ver estos puntos. Y estos puntos se pueden hacer, la validez de los instrumentos, entre pares, hacer escalas de validación de instrumentos o utilizar instrumentos ya validados. Otro punto muy importante y que no es menor es la formación del evaluador, que lo hablamos anteriormente, es el pilar más importante. Si usted ve ahí, esa evaluación, ahí hay dos personas ya que son, este es un ECOE y es una evaluación de alto impacto, es un examen de título, por ende habían dos evaluadores, más el video que era el tercer evaluador. Entonces, eran sumamente ciegas, no podían conversar ni en absoluto, pero tenía que haber una confiabilidad de su evaluación. Teníamos que probar previamente, y probábamos previamente si ellas eran evaluadores confiables. Si al observar algo evaluaban de la misma manera, sacando mi opinión, mi percepción, porque aquí yo estoy viendo algo concreto, si el estudiante lo hizo o no lo hizo, si cumplió el criterio o no cumplió el criterio. Por eso es que los indicadores tienen que ser sumamente objetivos y medibles, con verbos que sean medibles y no indicadores enormes, que al final yo lo interpreto de una manera y otra persona lo interpreta de otra manera. Y esa es la subjetividad de la evaluación. Por eso el docente se tiene que formar en evaluación. Y por último, cuando finalizan los resultados, terminó la evaluación. Yo hacía asignaturas que no teníamos ECOE porque era muy costoso.
Esa es la realidad. Costoso no solo en dinero, en inversión, costoso en tiempo, costoso en docentes. No tenía los docentes entrenados. Éramos dos que al final, con mucho, como dijo Gabriel, con mucho entusiasmo, muchas ganas de mejorar la educación, especialmente en un área que es una especialidad, que es la área que yo me desarrollo. Pero luego de terminada la evaluación, hay que interpretar los resultados. El proceso no termina cuando todos los estudiantes pasan por la estación. Uno tiene que tomar todas esas pautas, tabularlas e interpretarlas y ver cómo se comportaron estos instrumentos. Hacer evaluación de indicadores, hacer evaluación de los procesos, hacer evaluación completas de todo lo que es cierto el proceso del estudiante en la evaluación. Y además, posterior a la evaluación, el estudiante debe recibir feedback de su evaluación. Y el estudiante también tiene que ser capaz de evaluar esos procesos, evaluar esos procesos. Es decir, evaluarnos a nosotros. ¿Cómo fue el proceso de evaluación? Recuerden que eso también nosotros lo hablamos. Denme un segundo. No sé si hasta el minuto vamos bien, hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Gabriel o Carolina, ¿vamos bien? Vamos muy Solo bien. les pido disculpas por el Está tiempo, pero nos queda poquito. sumamente interesada y sigue subiendo, ya hay más de 420 personas, así que la gente no solo no se va, sino que siguen llegando. Así que podés continuar, estamos ya por los 45 minutos más o menos de charla. Excelente, y sí hay una serie de preguntas que ya se están sumando. Perfecto. Denme un segundo. Entonces, cuando vemos este estándar de evaluación que tiene estos criterios, ya vamos a ir desglosando cada uno de estos criterios y qué es lo que nos da cada uno de estos criterios. Yo voy a detener el video porque mi señal está fallando. Y vamos a ver que el estándar de evaluación de INACSEL tiene 4 criterios muy claros y muy importantes. Y estos criterios que vamos a ir desarrollando, esta infografía, yo se las quise traducir al español, ya, porque todas las infografías, que si hay alguien que trabaja conectado, que trabajamos juntos los estándares, van a ver todas las infografías están en inglés y ahora tuve la posibilidad de ir al Congreso y trabajamos ahí para traducir algunas de ellas. Entonces, se las voy a enviar también como material para que no olviden estos 4 pilares importantes. El primer pilar, y muy importante, aquí, ahí perdonen, es determinar el método de evaluación del estudiante previo a la educación basada en la simulación. ¿Ya? Vamos a ir conversando después de cada uno de ellos. Entonces, el primero es determinar el método que vamos a utilizar. Luego, debemos determinar ya cuáles son dentro de la evaluación, la educación basada en simulación. Recuerden que dijimos que puede ser formativa, que también puede ser sumativa. Y además que también tenemos estos procesos de high stake. ¿Ya? Entonces, no tenemos que olvidar que estos 4 son criterios necesarios para poder determinar, ¿cierto? Y cumplir con este estándar de buenas prácticas de evaluación. Vamos a operacionalizar cada uno de ellos, ¿ya? Y los vamos a poner en práctica. Dijimos el primero, determinar el método de evaluación del estudiante previo a la educación basada en simulación. ¿Cómo operacionalizo eso? Como ya habíamos hablado anteriormente, es muy importante que nosotros podamos determinar qué es lo que vamos a evaluar, cuál es nuestro objetivo de aprendizaje. En la evaluación, ¿a qué resultado de aprendizaje responde?
Y además, tener claridad si el proceso que vamos a hacer es una evaluación formativa, sumativa o nos vamos a preparar para hacer un high stake, que dijimos que era una evaluación de alto impacto. ¿Ya? Entonces, no olvidar, este criterio va de la mano con lo que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con definir qué es lo que vamos a realizar. Por ende, esto no se define durante el proceso, se define antes. Yo defino antes qué evaluaciones voy a hacer y a quién va a estar determinadas esas evaluaciones. ¿Cuántas evaluaciones voy a tener? ¿Cuántas evaluaciones sumativas voy a tener? ¿Este curso va a tener una evaluación high stake? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es muy importante. Dos, vemos que la educación basada en simulación puede ser seleccionada para poder realizar evaluaciones formativas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, y lo dijimos en estos 3 pilares, somos facilitadores del aprendizaje. La metodología de simulación es una metodología que cambia el paradigma y nos transforma a facilitadores de aprendizaje. Por lo cual, al ser facilitadores del aprendizaje, ya nos va a permitir identificar barreras o identificar estas brechas de conocimiento y poder disminuir estas barreras y disminuir estas brechas para proveer así, a través del feedback, la mejora. Además, tenemos que tener claridad de que después de este proceso formativo, que de hecho puede tener una calificación, pero no va a tener un impacto, es solamente para medir cómo está el desarrollo del estudiante. Y además, es importante porque nos permite, además, observar cómo se comportan nuestras herramientas de evaluación. Por eso es que la evaluación formativa también es un proceso no solamente para el aprendizaje del estudiante, sino que para nosotros. Nos permite también ver cómo están los docentes, poder apoyarlos, darle tranquilidad al docente, poder ver los procesos entre el cuerpo académico, poder después evaluar esos resultados y ver cómo se comportaron 2 docentes en una misma estación y poder también así mejorar los procesos, ver cómo se comportaron las pautas, ya ver cómo se comportó en verdad ese proceso evaluativo en esa instancia para después mejorarlo para la evaluación sumativa que ya tiene una calificación, ya tiene un gran impacto en el estudiante. Por ende, vimos que el tercer criterio es cómo la educación basada en simulación puede ser seleccionada para generar evaluación sumativa. Y esto es muy importante, ya que, y qué elementos se requieren para poder cumplir este estándar, es que, primero que nada, que los docentes tengan formación, que haya formación docente en evaluación. Además, que sabemos que esto que mide la competencia de los participantes me permite para promover lo que es la seguridad del paciente. Otro punto también que es importante, que para poder incorporar, y aquí vamos a ir incorporando en este punto todos los otros estándares de INACSEL, porque cuando yo hago una evaluación sumativa, tengo que incorporar el estándar del pre-briefing, porque el estudiante tiene que tener claridad a qué va a ir, qué va a realizar, tiene que haber hecho anteriormente y haber pasado, ¿cierto?, por procesos formativos, debe haberse vuelto expuesto de manera formativa al contenido, debe haber visto la teoría del aprendizaje, ¿ya? Y además es importante que también nos va a servir para ayudar al proceso del estudiante de disminuir esta ansiedad y recuerden que en simulación lo más importante es mantener este contenedor seguro, aunque sea una calificación. Recuerden que estas metodologías impactan en la vida de sus estudiantes. ¿Ya? Vamos a apurarnos porque el control del tiempo me está diciendo que me quedan poquitos minutos. Y por último, tenemos las evaluaciones de high stake, que son estos OSCE. Recuerden que las evaluaciones de high stake o de alto impacto
Es muy importante que el estudiante haya pasado por todos los otros procesos, haya tenido evaluaciones formativas, haya tenido unas evaluaciones sumativas intermedias, para poder pasar este proceso final, ¿ya? Que son evaluaciones que miden el final, el todo de las competencias que yo me propuse en un currículum, ¿ya? O en un programa de asignatura. Por ende, además, es muy importante que acá utilicemos sistemas que nos permiten mantener, ¿cierto?, estos ambientes seguros de aprendizaje, que podamos mantener estas evaluaciones ciegas, que ocupemos también los sistemas de video como resguardo y como terceros evaluadores, que tengamos la posibilidad de medir toda la información que tenemos para tomar decisiones claves. Entonces, si se dan cuenta, dentro del proceso de evaluación de simulación, no es solamente esto es el final. Hay otros procesos previos. Por ende, cuando hablamos de instrumentos de evaluación en simulación, para hacer un resumen, tenemos la autoevaluación, la ecoevaluación, evaluaciones 360, tenemos evaluaciones formativas, sumativas, los ECOES, ¿cierto? Y tenemos también lo que son estas evaluaciones, las pautas de cotejo, las evaluaciones de habilidades, los checklists, eso también es una evaluación. Entonces, no olvidar que cuando hablamos de evaluación de simulación o con metodología de simulación, incluye todo esto. En resumen, para ir terminando, ¿se acuerdan la pregunta que yo les hice anteriormente? La última, ¿para qué evaluamos? Ahí estoy yo con mis lentecitos. ¿Para qué evaluamos? Para observar conductas en los estudiantes, para ver si es formativo estas brechas y aprender, que este estudiante pueda aprender. De algo tan simple como puede ser una valoración o algo tan complejo, ya como puede ser un razonamiento clínico. Para poder también generar este ambiente entre los docentes y poder también ir haciendo este proceso de manera adecuada, con todos los recursos, poquito a poquito, poder ir a hacer entrenamiento académico, poder hacer evaluaciones que sean objetivas, ¿ya? Y que tengan también un impacto positivo en los estudiantes. ¿Y también para qué? Para hacer equipos de trabajo. Cuando uno evalúa, y que esta fue mi último examen de título, y por eso se los coloco ahí, es un proceso intenso, extenuante para que él coordina, para el que lleva toda la evaluación bajo sus hombros, porque tiene que evaluar a 150 personas. Por ende, en resumen, ¿para qué evaluamos? Para calificar, para aprender, para reflexionar, para comprender, para cambiar y, por supuesto, para transformar. Nosotros tenemos que transformarnos en académicos que somos capaces de transformar estas vidas de estas personas y poder hacerlas más seguras para que nos atiendan a nosotros y a sus pacientes también. No olviden que a veces se hace pesado como este camino, me encanta esta imagen. Estos procesos evaluativos son pesados, muchas veces uno está solo, pero siempre llegan muchas veces a buen puerto. Siempre hay un final y es una transición. Uno parte muy bajito y va a ir avanzando. Por eso es que bueno que hayan hartas personas con distintos niveles y qué bueno que esta red junte a muchas personas de toda Argentina que tienen distintos niveles, y yo lo sé. Apóyense. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad del paciente en su país. Eso. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahí. No sé si tienen, me imagino, dudas, comentarios, preguntas. Yo no los escucho, no sé si tienen algún comentario. Hola Karen, bueno, muchísimas gracias Karen, la verdad que yo estaba ahí al lado tomando nota, más allá del material que nos vas a compartir y que nosotros le vamos a compartir a todos los que se han ido anotando y también a todos los que nos hagan llegar el mail. La verdad que es interesantísimo y es apasionante. Paso a leerte las preguntas, Karen. La primera de las preguntas es, además del ECOE, ¿qué otra manera de evaluación de alto impacto utiliza?
El ECOE, que entendemos que es examen clínico objetivo estructurado, ya voy a ver si puedo prender mi cámara. ¿Hay alguna bibliografía? Por ejemplo, nosotros, como muchos de ustedes saben, yo trabajé muchos años en una escuela de enfermería. Nosotros más que COE, que sabemos que son estaciones y hay ECOEs asociadas al razonamiento clínico, a las habilidades o mixtas, nosotros que incorporábamos muchas, dentro de un mismo examen, muchas otras competencias que queríamos evaluar, no solamente una en particular, utilizamos OSCA, ya que es examen hacia el assessment. Entonces era un gran examen, ya que tenía muchas particularidades de los que, pero era solo un examen con 3 evaluadores, entre eso, como les decía yo, era el video, y lo que veíamos era el assessment, es decir, cuál era la evaluación completa de ese participante. No solamente una competencia, sino que muchas, entre la comunicación del paciente, por ende, muchos en pediatría eran con pacientes simulados porque tenían que comunicarse con la madre, entre lo que era la seguridad, la administración de medicamentos. Entonces elegíamos 3 o 4 competencias y lo evaluamos en un solo caso. Y eso la literatura lo llama OSCA. Otra evaluación de high stake, nosotros muchos hacemos evaluaciones de high stake cuando, por ejemplo, nos vemos enfrentados a procesos de evaluación de competencias como profesionales. En otros países se evalúan las competencias de los médicos después de cada tiempo, las enfermeras. Por ejemplo, una evaluación de high stake. Hoy en día se está incorporando esos tipos de evaluaciones en los ACLS, por ejemplo, que ya están incorporando la metodología de simulación en estos escenarios de megacode o estos escenarios que miden múltiples competencias. También son evaluaciones de high stake. O otro tipo de evaluación de high stake también puede ser los exámenes de reválida y que son muy parecidos a los ECOES, por supuesto. No sé si pude responder la pregunta. Perfecto, Karen. Otra de las preguntas es que observaba uno de los participantes si en los nuevos estándares hay cambio en la parte de evaluación, de estándares de evaluación. Déjame estar claro si todos los, como para hacer un resumen, y yo creo que anteriormente habló de los estándares, todos los estándares tienen cambios, ¿ya? Por ende, ¿y por qué tienen cambios? Y esto es muy importante señalarlo. Como muchos saben, la INACSL es International Nursing, ya partió desde enfermería, pero ya hace muchos años es una sociedad que se abrió a todas las profesiones y a todas las áreas, no solamente el área de la salud. De hecho, en el último congreso éramos más de 1.300 personas y no solamente éramos profesionales de la salud. Por ende, el objetivo de volver a revisar los estándares era poder incluir y ser inclusivos para todas las áreas, para todos los profesionales del área de salud. Y tuvo cambios en todos los estándares. Personalmente nos tocó trabajar en el equipo de traducción de los estándares y los tuvimos que revisar todos nuevamente. Yo trabajé en el proceso de traducción de la primera versión del 2016 y pensamos que algunos estándares, sabemos que fueron 2 estándares que se agregaron, pre-briefing y professional development o desarrollo profesional, pero al final tuvimos que revisarlos todos porque el estándar de evaluación que hizo hincapié, que a lo mejor hizo hincapié mucho en lo que es la evaluación formativa, la importancia de la evaluación formativa. Y yo de verdad los invito a hacer evaluación formativa. No solamente para, por supuesto, el objetivo principal es poder ayudar a nuestros estudiantes, el foco es el estudiante, pero cuando nosotros estamos partiendo, necesitamos también ayudar a nuestro equipo docente. Necesitamos nivelar lo que el equipo sabe, necesitamos ver que haya confiabilidad de los evaluadores. Eso es un concepto que no debemos olvidar, confiabilidad de la evaluación, que es parte también dentro de los procesos que habla el Código de Ética del Simulacionista en Salud. Entonces, esos procesos de evaluación formativa nos ayudan también a poder hacer train the trainer. En una institución puede haber un champion, puede haber una persona que quizás tiene más conocimiento de evaluación. Las evaluaciones formativas también sirven para eso. Y eso hizo hincapié también el estándar 2021. Y por supuesto, detalló más en relación a los high stake. Y no olvidar que
el ECOE es solo una parte de la evaluación con simulación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y quizás me detengo en esto. Porque veo instituciones que hacen ECOEs y que empiezan a hacer procesos de ECOE sin haber implementado las anteriores. Y cuando el ECOE es el gold estándar, es el top, es como si yo me quiero aprender a manejar, yo creo que nadie me aprendería, me prestaría su Ferrari para que yo aprenda a manejar. ¿O sí? Entonces, partamos de abajo, de a poquito, de a poquito. Mientras el equipo docente, que es el más importante, se empieza a formar. Bueno, Karen, no sé si estamos con tiempo. Hay dos consultitas más y yo tengo una personalmente. Una de ellas es de la evaluación. ¿Hay modelos validados en español que podamos utilizar? Hay varios modelos, depende de lo que tú quieras evaluar. Por ejemplo, si tú quieres evaluar, estábamos viendo hace poquito, acuérdate que había 4 tipos de evaluación. Si quiero evaluar procesos y quiero evaluar cómo lo estamos haciendo, el CTM es una pauta que está en español. Hay un paper muy bueno del doctor Hugo Oliveira que tradujo parte de este CTM. Y está a disposición. Si yo quiero hacer ECOES, por ejemplo, yo siempre les invito a leer el libro de Harden. Harden es el padre de la evaluación, es muy bueno, que habla de OSCE y los pilares del OSCE, cómo hacer un buen blueprint, cómo poder hacer una buena pauta de cotejo. Y yo los invito si voy a evaluar razonamiento clínico, comunicación, también hay herramientas de comunicación, pero siempre revísenlas, véanlas, vean si esas pautas responden a los perfiles de sus asignaturas, al nivel de sus estudiantes y si responden a sus resultados de aprendizaje. Recuerden que nuestra realidad en nuestros países es muy diferente. En mismo Argentina, que conozco un poquito más, dentro de todas las regiones también es diferente. Tienen perfiles diferentes cada una de las instituciones. Entonces, vayan ustedes observando, vayan viendo y de verdad compartan los instrumentos, mejoren los instrumentos. Recuerden, por ejemplo, las pautas de cotejo que tenía una discusión el otro día, son de los estudiantes para las habilidades. ¿Por qué no sé si ustedes tienen currículum único, ustedes tienen súper ordenado cuáles son las competencias para enfermería, por ejemplo? Hacer pautas globales, como lo hace la AJA con el RCP. Y la sonda nasogástrica, la sonda Foley se pone igual en todo el mundo. Y ella tiene una pauta de cotejo validada por ¿cuántas personas somos? 400 personas, 300 personas. Si el profesional va a ir de un lugar a otro. Y lo que yo espero que el profesional, es decir, Karen, si hace un procedimiento y la evalúa Carolina, lo haga también en la universidad o en otro país o en otro lugar. Eso es lo que uno espera cuando valida las competencias. Perfecto, Karen. Bueno, siguen apareciendo las preguntas. Otra de las preguntas es si hay alguna medición de resultados de aplicación de esta metodología. Concretamente no nos menciona cuál es la metodología, pero la pregunta es si hay medición de resultados. Y otra de las preguntas es cuáles son los riesgos de una evaluación de simulación mal realizada. Muy buena pregunta. Evaluaciones y progreso, hay muchos artículos. Yo diría que en América Latina quienes son los que más publican es la doctora Marcia Corbeto, la doctora Soledad Mijo, que va a estar en el Congreso. Hay mucha gente que está publicando mucho de resultados de evaluación, comparar evaluación con simulación, y que de hecho la doctora Soledad Mijo tiene un paper muy bueno que saca el paradigma de si nosotros tenemos que hacer evaluación, estos pretest antes de simulación o evaluaciones previas antes de la simulación. No tiene ningún impacto, cero impacto. Y lo dice en ese artículo. Así que yo los recomiendo que utilicen el tiempo que los estudiantes van a simulación para hacer, para simular, para practicar, para hacer, no para hacer una prueba teórica previa.
Entonces, hay muchos resultados, progresos, hay muchos resultados de cuál es el impacto, eh, muchos resultados de cómo hacer una buena evaluación. Hay muchos artículos. De hecho, yo diría que en los últimos años, si uno hace una búsqueda en Google, lo más que encuentra son artículos asociados a evaluación con simulación. ¿Y cuál es el...? Y aquí yo les invito a volver a leer o a leer, si no lo han hecho, el Código de Ética del Simulacionista, el punto 2. Y que honestamente si uno no hace, y aquí hablo a juicio personal, Karen Vergara, imagínense ustedes, cada uno de ustedes, si tuviéramos más tiempo haríamos imaginoterapia que me gusta mucho. Si hoy día yo, Gabriel y Carolina, les hacemos una evaluación con simulación a todos ustedes, no les entrego una guía, solo les digo de qué se va a tratar. Y les digo que es obligatoria y que es reprobatoria. ¿Cómo se sentirían ustedes? Si ustedes nunca han hecho simulación, quizás. Ustedes no estudiaron con esa metodología, solo han visto videos, han visto libros, y yo ahora lo voy a evaluar con un maniquí o con un actor. Nunca he estado enfrentado a eso. El primer pilar es póngase los zapatos de sus estudiantes que están viviendo lo que usted creó, lo que usted diseñó y con lo que usted los va a evaluar. Entonces, si esa evaluación no responde a resultados de aprendizaje de los programas de asignatura, estoy incumpliendo el punto del código de ética número 2 del simulacionista en salud. En mi país, los programas de asignatura son ley. Es como si uno fuera a comprar un servicio. Entonces, si yo no algo que no responde a objetivos de aprendizaje, yo estoy incumpliendo con el servicio que ofrecí. Entonces, ojo con ese punto. Puede generar mucho daño en las personas. Y muchos de ustedes han visto la película de Monster Inc. No generen en sus estudiantes como esos monstruitos que temblaban para no entrar a la sala de simulación. Y eso impacta en todo el proceso. A mí me pasó, yo hice un programa de ESMO en MUSI antes de ir el 2019. Y tenía un amigo, muy amigo, intensivista, y se me acerca y me dice, necesito hablar contigo. Y yo le digo, sí, dime. Me dice, Karen, te quiero mucho, sé todo lo que tú haces, pero no me pidas ir a simulación, porque no voy a ir. Y le digo, pero ¿cómo? Si en verdad esto, contenedor seguro, resultados de aprendizaje, nadie va a... Me dijo, no, yo jamás, nunca voy a entrar a una simulación, nunca más. A mí ahora, yo decido lo que hago. Soy profesional, tengo mi residencia, mi postítulo, yo decido. Y a mí en la universidad jamás se me va a olvidar cuando me hacían mis OSCE. Nunca se me va a olvidar cómo nos ridiculizaban. Y yo prometí que cuando sacara mi carrera, nunca más iba a entrar a esta simulación. Y eso jamás se me ha olvidado, porque a él lo marcaron para el resto de su vida. Y a lo mejor puede haber sido, y era una persona joven, un buen facilitador, o puede haber sido un buen evangelizador de la metodología, porque tenía muchas herramientas. Y a pesar de que intenté convencerlo, a pesar de tratar de ayudarlo, no pude sacarle su bloqueo. Entonces, ojo con eso, ojo con ese punto. No sé si hay más preguntas. Perfecto. Sabes, se repite, digamos, un pedido, Karen, que es continuar aportando material para seguir profundizando en tema de evaluación. Y eso, bueno, es un compromiso que tomamos desde la comisión académica de seguir compartiendo material y seguir en contacto con Karen. Me tomo el atrevimiento de seguir molestándote posteriormente para poder obtener material, capacitaciones y avanzar en capacitaciones más adelante, más allá de estas que son las previas al encuentro, con posterioridad al encuentro, seguir trabajando desde la red con algunos webinars, etcétera, con temas específicos para poder ir armando algo organizado, algo sistematizado, para que podamos también sacarnos las dudas, que era una de mis consultas
materiales recomendados, tipo de evaluación recomendado para el grado y para el posgrado, porque muchas veces muchos son médicos, por ejemplo, y especialistas, o son enfermeros, por ejemplo, y tienen alguna especialidad, y a veces, a mí yo lo que siempre veo es que la cabeza se va a la especialidad a veces y nos cuesta volver otra vez al grado y a ¿Cuál es la la clave? institución del grado. Es la clave. También lo viví. Yo trabajo en el INPE. Siempre trabajo con áreas muy partí y hice el desarrollo en oncología paliativos pediátricos y después fui a la UCI. Por ende, muy específico. Y cuando entré a la universidad me dieron la tarea de coordinar la pediatría en todos los 5 años. Entonces, el consejo que me dieron y que se los repito es nunca pierdan de vista, primero, que son estudiantes de pregrado. Nunca pierda de vista su perfil de egreso. Jamás. Y nunca pierda de vista de que usted está entregando, y ahí les pido que lean el paper de Patricia Bennett, solamente está siendo una parte del pilar de la formación de un profesional. Y que la mayor parte de los profesionales en nuestros países son generalistas. Por ende, si la pediatría es su especialidad, hagan cursos de formación continua, hagan posgrado. Y cuando lo entendí, no atrofié más mis asignaturas y no atrofié más el currículum de mis estudiantes. Y además hice cursos de formación continua y posgrado que los puedo entregar gratis a mis exalumnos y los puedo además cobrar a nosotros. Por ende, generé recursos. Y generé recursos. Entonces terminé generando toda la formación del estudiante, pero teniendo en cuenta que son el pregrado, el posgrado y la formación continua es un todo. Es un todo. Y no tengo que atrofiar el currículum en el pregrado, porque son profesionales que son generales, no especialistas en mi área, aunque me duele, pero tenía que basarme en los resultados de aprendizaje y en el perfil de egreso de mi institución donde estaba trabajando. Y si voy a otra institución, me tengo que sacar la camiseta de esa institución y ponerme la de la otra institución. Perfecto, me encantó el cierre, Karen. Me parece muy claro y bueno, con todos los asistentes tomamos el compromiso post-congreso de seguir trabajando en todas las cuestiones de la comisión académica. Los invito a que se pongan en contacto. Nosotros vamos a compartir el material a todos los que se han anotado también. Yo, desde de mi parte, nada más para agregar. Muchísimas gracias, Karen. Excelente y súper clara como siempre. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a todos. Gabriel, no sé si... Sí, gracias, enormes gracias, Karen, como siempre, clarísima, está llena de aplausos, está lleno de menciones de lo claro, de lo agradable que fue. Realmente sos muy Y les amable. pido muy disculpas claro. por la situación entre que tuve que apagar la cámara, se me cortó la luz y todavía de hecho estoy sin luz, pero les agradezco de verdad el tiempo y nos vemos en agosto. Muchísimas gracias, Karen. De vuelta, muchísimas gracias por la amabilidad de, en medio de un corte de luz, continuar dando toda esta clase magistral que has dado. Al resto de los participantes, muchísimas gracias por estar presentes, a todos y todas. Nos estamos viendo en el próximo webinar el día 20 de julio, donde Esther de León Castelao, vicepresidenta de la Sociedad Europea de Simulación Clínica, nos va a hablar de formación del equipo, qué, cómo y cuándo. Es un tema interesantísimo la formación de equipo, así que vamos a estar comunicándonos de vuelta por mail con todos y los esperamos. Después nos vamos a encontrar seguramente en el Congreso Internacional RENASIC Argentina. Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Carolina. Gracias, Graciela, por la asistencia. Saludos a todos y todas. La verdad es una emoción enorme ver tanta gente trabajando por la simulación clínica en Argentina. Gracias a todos.